¿Cómo están? Gracias, Guillermo. ¿Cómo están? Bien, yo siempre pregunto, en mi iglesia pregunto así, ¿cómo están? Y generalmente tengo que preguntar dos veces porque tenemos la costumbre de contestar así como, bien. ¿Cómo están? Bien, bendecido. Pueden decir cualquier cosa. Lo hemos pasado muy bien. La verdad que les voy a hablar de mi visión de una conferencia. Mi visión de una conferencia es una instancia en donde principalmente los pastores nos reunimos a confortar nuestro espíritu, a conversar, a reírnos como no nos reímos en nuestra iglesia, ¿cierto? A ser un poco niños como no lo somos a veces en nuestra iglesia. Y principalmente para mí una conferencia es un lugar donde yo vengo a recibir. Recargamos el celular, echamos combustible al auto, pagamos la luz para que funcione nuestra casa y como personas necesitamos también recargar nuestro espíritu. El ser humano es la máquina más perfecta, pero también es la máquina, como aprendimos ayer, más delicada, hay que cuidarla bien, ¿cierto? Ya ve que hemos venido muy cuidados, muy preparados para todo. Y una de las cosas que debemos cuidar como seres humanos es la salud mental. Un concepto, una palabra que tal vez en la iglesia no se ha tomado en cuenta porque se cree que la Biblia está como en contra de la salud mental o como que el Evangelio no tiene nada que ver con la salud mental. Y cuando nosotros leemos la Escritura, cuando leemos el Antiguo Testamento y estudiamos la vida de los hombres de Dios, cuando estudiamos el origen de las cosas, el origen de los tiempos, cuando vemos a Adán y Eva, cuando salimos del huerto, podemos comprender que no solo hubo un problema con nuestro cuerpo, sino también hubo un problema con nuestra mente. Yo no sé si usted ha pensado en esto. Cuando Dios creó a Adán, le dio la facultad de administrar el huerto. Mira, algunos dicen que es una metáfora el Génesis 1 y 2. A mí no me importa si es metáfora o no, pero yo rescato lo que allí dice y lo que Dios dice. Que le dio al hombre la facultad de ponerle nombre a todos los seres vivientes, seres vivos, a los animales, tanto de la tierra como del cielo y del mar. Le dio la facultad de administrar el huerto. O sea, el hombre tenía una capacidad mental extraordinaria. Dicen los especialistas que nosotros en este tiempo no ocupamos toda nuestra capacidad cerebral. Los más inteligentes ocupan el 10%, que son los científicos, los dotados, 10%, 15%, pero el común de la gente, nosotros, un 3, un 4%. Eso dice la ciencia. Y pregúntese usted, si tenemos un cerebro con una capacidad del 100%, ¿por qué no ocupamos toda esa capacidad? Porque ahí tenemos un problema que nació de la expulsión del hombre del huerto del Edén, donde estaba en un estado que podía maximizar sus recursos y explotar todo su potencial. Y desde allí hasta ahora el hombre ha lidiado no solo con las enfermedades físicas, sino también con su mente. Y tenemos casos como Moisés, que me gustaría leerlo al comienzo, antes de meterme al tema. En Éxodo 18 se cuenta la historia de Moisés con su suegro. ¿Cuántos tienen un suegro? Porque siempre se habla de la suegra,
¿cierto? Pero aquí vemos a un suegro muy sabio. Mira lo que dice Éxodo 18. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. ¿Qué supo el suegro? Supo cómo Dios estaba usando a Moisés. Y supo cómo Dios había hecho cosas extraordinarias a través de Moisés en favor del pueblo. Y supo cómo este pueblo estaba siendo beneficiado por el poder de Dios. O sea, mira, tenemos a Moisés un instrumento de Dios y tenemos los resultados de Dios a través de ese instrumento. El poder de Dios. Y ponga ojo a eso, porque esto tiene que ver en gran parte con lo que vamos a desarrollar. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo: forastero he sido la tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. ¿Dónde estaba Moisés? Junto al monte de Dios. Eso es significativo, o sea, Moisés no estaba en cualquier parte. Estaba, ¿cierto?, junto al monte de Dios, donde Dios se había manifestado, donde Dios se había revelado. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Se saludaron con mucho cariño. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. ¿Qué contó Moisés? Lo que Dios había hecho a través de él. Lo que Dios hizo en favor de Israel, cómo los libró de Faraón, cómo los cuidó en el desierto. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, y al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Lo que vemos aquí es cómo en primera instancia se nos muestra que un hombre de Dios fue usado extraordinariamente, en donde otro hombre, su suegro, reconoce el favor de Dios sobre él. Pero nos damos cuenta también que más adelante, este mismo hombre que alabó, que exhortó de buena manera a Moisés, le dice: tú te vas a enfermar si no te organizas. ¿Y acaso no era el mismo Dios que estuvo con Moisés en la victoria, que estaba después cuando estaba cansado? Era el mismo Dios. Pero ¿quién estaba desvaneciéndose? ¿Quién estaba cansándose? ¿Quién se estaba desgastando? Moisés. La enseñanza es la siguiente: somos hombres de Dios, somos cristianos, somos hijos de Dios, porque aquí hay jóvenes que tal vez no tienen liderazgo como un pastor, pero estamos en la iglesia, pero del momento que llegamos a Cristo comenzamos a vivir una vida nueva, pero eso no significa que vamos a abusar de nuestras capacidades. El problema de la salud mental es que los seres humanos abusamos de nuestras capacidades y no descansamos y no dormimos. Más adelante vamos a ver
cuáles son los problemas que originan, ¿cierto?, algunas enfermedades, y uno de esos grandes problemas es no dormir. ¿Cuántas horas debe dormir un ser humano? 8 horas. ¿Y después de los 60 cuánto se duerme? Después de los 50 empezamos a dormir 5 horas, 3 horas, 4 horas, y después de los 65, 70 comenzamos a dormir de nuevo más. Pero el ser humano necesita descansar. El cristiano no es un hombre, no es un Superman o una supermujer. El cristiano debe descansar. Ahora, el asunto de la salud mental en la iglesia es algo que se ha mirado como algo extraño, porque se nos ha enseñado que el Señor solamente tiene que ver con el espíritu de la persona y con el cuerpo de la persona. Yo me he encontrado con muchas sorpresas. Mire, hay gente que no tiene ningún problema en tomarse una pastilla todos los días porque tiene diabetes, o tomarse un paracetamol porque le duele la cabeza, o tomarse una vitamina diariamente, o inyectarse algún antibiótico. No hay problema con eso. Pero cuando usted va al médico y el médico le dice, generalmente los cristianos, el médico le dice, ¿sabe, señor o señora o joven, usted tiene depresión? Usted va a ser derivado al psiquiatra, porque el psiquiatra le tiene que dar un medicamento. Inmediatamente aparece un hombre espiritual. Ah, no, yo no voy al psiquiatra. El Señor es mi sanador. ¿No ha visto usted eso? Que nos podemos tomar cualquier pastilla, un antidepresivo, porque la depresión se nos enseñó que la depresión era del diablo, que la depresión era una enfermedad diabólica y que teníamos que atacarla solamente con oración. El que niega las enfermedades psicológicas o mentales es una persona que no ha comprendido la creación. Porque Dios, ¿cómo nos hizo? Tripartito. Bueno, algunos dicen bipartito, pero la Biblia habla de que el hombre es tripartito. ¿Qué significa eso? A ver, dígalo fuerte. Cuerpo, alma y espíritu. ¿El cuerpo cuál es? Bueno, lo que nos sostiene es este estuche, ¿cierto? Esta estructura que en el caso mío, como yo la amo, la tengo bien resguardada. Hay huesos, hay cartílagos, hay músculos, hay carne, hay piel, ¿cierto? Y ese es el cuerpo. ¿Y el cuerpo se enferma? ¿Sí? ¿Cuántos saben que el cuerpo se enferma? Se enferma. ¿Nos enfermamos del espíritu también? Sí. ¿Cuándo nos enfermamos del espíritu los cristianos? Cuando no oramos, cuando dejamos de congregarnos, nos enfriamos y ya no sentimos al Señor como antes. Y también nos enfermamos de nuestra alma, que no es el espíritu. ¿Qué está en el alma? En el alma está las emociones. ¿Qué más está? La voluntad. Las emociones, ¿cierto? La voluntad y la inteligencia. En el alma está ahí, están esas cosas. Y el alma también se enferma. O sea, nuestra mente también puede sufrir afecciones. Y de esas afecciones también se hace cargo el Señor, pero también Dios dejó a los hombres, los médicos, los psiquiatras, los terapeutas, los psicólogos, para que nos ayuden cuando nuestras emociones, cuando nuestro ser está herido en las áreas que tal vez no se ven. Pero para no hablar como en el aire,
Yo quiero que veamos qué dice la Biblia sobre la salud mental. ¿Ya? Primero vamos a buscar un concepto bien básico, porque esto no es para la academia, esto es para cristianos, ¿cierto? Es para nosotros. Tenemos que entenderlo de una forma sencilla para poder aplicarlo. ¿Qué se entiende por salud mental? Capacidad para establecer relaciones interpersonales armónicas, adaptándose al ambiente que le rodea, con un manejo adecuado de las emociones sin que éstas afecten su desenvolvimiento personal. Ese es un concepto básico de salud mental. Ahora yo le pregunto una cosa, ¿es importante la salud mental en la iglesia? Sí. Por un lado voy a apuntar al liderazgo. Por un lado al liderazgo porque la iglesia es el mejor lugar para ocultar la enfermedad mental. Yo sé que en este caso no, pero en muchos lugares hay líderes que tienen afecciones mentales y nadie les ha diagnosticado y están liderando. Gente con tremendos complejos, complejos de inferioridad, complejos de superioridad, gente mentirosa, gente exagerada, gente con sed de poder, gente psicópata. ¿Sabe que la iglesia es el mejor lugar para esconder una salud mental averiada? Porque todo lo hacemos en el culto. Una persona que no esté equilibrada en sus emociones, que no tenga una buena salud mental, que no se haya hecho cargo de algunos complejos, estando en la obra de Dios trabajando, podría hacer un tremendo daño. Yo conocí una persona que cuando él era pequeño, muy pequeño, su padre lo abusó, lo violó. Y fue una persona que poco a poco se fue metiendo en la iglesia, al punto que como nunca resolvió aquello, él siguió replicando esa conducta que su padre hizo con él. Y lideraba. No sé si usted está comprendiendo lo importante que es que nos hagamos cargo de aquellas cosas que no están bien en nosotros. Fue acusado de abuso de menores, fue avergonzado, fue humillado, se destruyó su familia. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que esta persona haya llegado al liderazgo, a dirigir un templo, a guiar gente al Señor? Y nunca nadie se dio cuenta. Y la respuesta que tal vez yo tengo es que nunca en la iglesia nos hemos preocupado de chequear esas cosas en la gente. Predica bien el hermano, predica bien, enseña bien. Oye, pero veamos cómo están sus emociones. ¿Qué pasa por su cabeza? Veamos cómo ha sido su crianza. Ayudémoslo. Hagámonos cargo de algunas cosas como líderes. Porque un niño herido hoy, un niño dañado en sus emociones hoy, si no se resuelve eso hoy y durante su crecimiento y su desarrollo, se va a transformar en un adulto herido. Y el tema no sería eso ahí nomás, sino que él va a herir a otra persona, va a herir a su familia y va a herir a la iglesia. Gente con sed de poder, gente con deseo de gobernar, pero no bajo los principios bíblicos, sino que comienzan a manipular la iglesia. Mira, un líder
con sus emociones dañadas, se podría fácilmente transformar en un líder de una secta. Todas las sectas en el mundo se generaron por un psicópata escondido en una congregación. El caso de José Smith, por ejemplo. Todas las sectas de origen cristiano se generaron por un cristiano asolapado con alguna enfermedad mental no resuelta, una enfermedad grave, porque hay enfermedades mentales que son llevaderas, que nadie se dio cuenta, tomó el control de la iglesia y comenzó a manipular y comenzó a hablar en nombre de Dios, y al final terminó hablando con ángeles, con el Señor mismo, que comía con el Señor en su mesa, que el Señor le hablaba cada rato, y se conversó, y se transformó sutilmente en un interlocutor entre la gente y Dios, y la gente lo comenzó a seguir y a mirarlo de otra forma. Y a la base tenemos un psicópata, una persona que el enemigo usó por sus afecciones emocionales no resueltas, ¿ya? Por eso se dice que una salud mental es la capacidad de establecer relaciones interpersonales armónicas. Es importante que los pastores nos demos cuenta cuando se ve un niño que se aleja, un joven que siempre se sienta atrás, que no se integra al grupo, que le cuesta relacionarse, que siempre anda como culpando a los demás por algo, con la cabeza agachada. A esa persona hay que tomarla y ayudarla, porque algo tiene. Porque una persona que goza de una buena salud mental se relaciona bien. Tal vez no es tan hablador, pero sí se acerca a la gente, se puede conversar. Por eso se habla de relaciones interpersonales armónicas. Y también tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Un cristiano debe ser aguerrido, ¿cierto? Tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Una persona que no goce de buena salud mental le va a costar mucho adaptarse a los cambios, adaptarse a la cultura, adaptarse a la comida, adaptarse a la iglesia, que no se acostumbra a que el pastor le dé órdenes, que yo no soy así, que a mí me criaron. No, una persona sana en sus emociones es una persona que tiene una capacidad para adaptarse adecuadamente. También usa sus emociones, tiene inteligencia personal que le permite conocer sus propias emociones y recepcionar correctamente las emociones de los demás. Por eso se habla de la empatía del cristiano. Un cristiano con su salud mental estable conoce sus debilidades. Cuando usted se encuentra con una persona que nunca reconoce, a mí me pasa a veces con los matrimonios, ¿cierto? Que dicen, no, es que ella tiene la culpa, es que él tiene la culpa, es que no, es que él solamente tiene la culpa. O a veces nos encontramos con gente en la iglesia que siempre los demás son los que le hacen daño. Bueno, esa persona tiene un problema que hay que buscarlo, descubrirlo y ayudarle. Porque si no, siempre va a estar ahí nadando en contra de la corriente. Porque una persona con una salud mental equilibrada, adecuada, maneja bien sus emociones, de tal forma que no afecta a las demás personas, que cuando se equivoca reconoce, dice, me equivoqué, fallé, hice esto mal, ayúdenme. A nosotros nos tocó algo muy difícil hace un tiempo atrás. Quisimos ayudar a un pastor que cometió una falta, y fue tan triste ver que no doblegó su cabeza. Prefirió irse, prefirió apartarse, y yo decía, la única respuesta que tengo es que este hombre nunca sanó su corazón y no nos dimos cuenta. Porque un hombre de Dios, una mujer de Dios, sabe decir, sí, me equivoqué, cometí un error, ayúdenme. Pero una persona que no sabe reconocer sus emociones, ni reconoce sus faltas, tiene un desequilibrio, ¿ya? Ahora vamos a ver la salud mental en la Biblia, los versículos que yo les decía que les voy a hablar. La Biblia no habla explícitamente, no dice esto es salud mental, preocúpense de las enfermedades psiquiátricas, no, pero en toda la Biblia está el tema, ¿ya? Sin embargo, siempre en la Biblia nosotros vemos
algunos atisbos potentes que tienen que ver con la salud mental, en donde se apunta el corazón y la mente, el quebrantamiento espiritual y la condición del alma. Corazón, mente, quebranto, alma, son palabras que siempre vamos a encontrar en la Biblia. Ahora, en el Antiguo Testamento no se tenía una noción tan clara del cerebro, de la mente. Se pensaba que el centro del cuerpo, el centro neurológico del ser humano era el corazón. Siendo el corazón un órgano, uno de los órganos más importantes, ¿cierto? El que bombea, yo digo la bombita obrera, porque bombea, fíjese, el corazón no para. Usted y yo dormimos, descansamos y nuestro corazón sigue trabajando. Y los antiguos pensaban que en el corazón estaban los pensamientos. Por eso en el lenguaje bíblico se habla que de lo que está en el corazón sale por la boca. Pero nosotros sabemos que Dios nos hizo un corazón, pero el corazón tiene otra función. El corazón tiene la función de bombear la sangre a todo el cuerpo, pero lo que realmente hace que procesemos nuestros pensamientos es el cerebro, es la mente. ¿Ya? Entonces en la Biblia se habla de corazón, se habla de mente, se habla de quebrantado cuando nuestro espíritu está quebrantado, cuando estamos desanimados, se habla de alma, ¿ya? Y, por ejemplo, me gustaría que me ayuden, Romanos 12:2. ¿Lo pueden leer atrás si lo ponen allí? Romanos 12:2. Aquí vemos al apóstol Pablo centrando por primera vez en el Nuevo Testamento, centrando o mostrando en la función perfecta de la mente. ¿De qué habla allí? De no conformarnos a un sistema, de renovar la mente. ¿Por qué la mente se renueva? Porque la mente también se gasta, se enferma. Yo no podría renovar algo, porque renovar lleva un prefijo re, que significa repetir. Yo renuevo, o sea, hago nuevo algo que fue nuevo antes y que se desgastó. Renovar. Es porque mi mente se desgasta, porque yo puedo contaminar mis pensamientos. Usted sabe que si vemos solamente televisión, Netflix, y dejamos de orar, ¿qué voy a predicar yo? Netflix. Si me gusta ver películas de violencia y veo esas películas continuamente, o de terror, ¿qué voy a guardar en mi mente? Violencia, terror. Entonces la mente se renueva, la mente se cuida, se renueva la mente. Y Pablo pone en la mesa, a ver, aquí no echemos la culpa al espíritu solamente. Es que me tomó el diablo. No, es que tu mente debe ser renovada. Porque nosotros por pereza o por ignorancia culpamos el diablo se me metió. No. Primero fue tu mente la indisciplinada. Porque todo nace allí. Por eso Pablo dice que debemos renovar la mente. Y es una función que nos da a nosotros de sujetarnos a la palabra. Nos dice, oye, cuidado que el diablo te va a ensuciar la mente. No, a tu mente nos da la facultad del Señor de cuidar nuestra mente, de cuidar lo que escuchamos, de cuidar lo que vemos, porque así se contamina la mente. Y ahora de cuidar lo que vemos, lo que mandamos, lo que googleamos, ¿cierto? Se contamina de esa forma la mente. El Señor es quien renueva la mente, dice Pablo. Pero tú tienes que tener cuidado de eso. Dios restaura el alma. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 3? El Salmo 23 es muy conocido, ¿cierto? Confortará mi alma, restaurará mi alma, dicen otras versiones. Y ahí está hablando de la mente, está hablando de las emociones, está hablando de la voluntad, está hablando de la inteligencia. Esas cosas el Señor las restaura. O sea, no solo es el espíritu, hay una mente que debemos cuidar, ¿ya? Y Pablo también le habla a Timoteo, su discípulo, ¿cierto? En segunda carta de Timoteo 1:7, él habla de un equilibrio
que debemos tener los cristianos. ¿Qué dice ese versículo, por favor? Ya, cuando dice espíritu, lo dice con minúscula, ¿cierto? No es el Espíritu Santo. Ya, en ese caso, cuando dice un espíritu de cobardía, que Él no nos dio un espíritu de cobardía, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, está diciendo, el Señor no nos ha puesto una actitud de cobardía. Y después dice, sino de poder y dominio propio. ¿Qué es eso? Equilibrio. ¿Qué es eso? Control de la impulsividad. Ah, es que yo soy así arrebatado y tienen que aguantarme porque así soy. ¿Ha escuchado gente que dice así? Es que yo soy impulsivo. Claro, somos impulsivos, ¿cierto? La impulsividad es una de las cosas que más daño ha hecho a las familias. La impulsividad, los famosos arrebatos. Porque cuando una persona cae en la impulsividad, en ese vehículo que es rapidísimo, es de Fórmula 1, la impulsividad es un vehículo, Fórmula 1. En ese vehículo, impulsividad, uno puede decir cosas que después al minuto se da cuenta que no eran correctas y ya dañamos. Una vez hablé con una persona de una iglesia, me dijo, pastor, la esposa lo mandó a conversar conmigo, era de otra iglesia. Me dice, pastor, si yo soy un hombre bueno, el único defecto que yo tengo es que soy impulsivo. Si usted escucha eso, dice, bueno, ¿quién no es impulsivo? Pero ¿qué pasaba con él? Había destruido como 5 televisores, rompía la mesa de centro de un puro golpe, pateaba la mesa, botaba la cocina, le daba una ira tan grande que después lloraba igual que un niño. Entonces, eso no era un problema menor, era un problema de salud mental que él no se había hecho cargo. Porque la Biblia nos dice que el Señor no nos dio una actitud de temor, de cobardía, sino que nos dio una actitud de amor. ¿Qué es lo que es el amor? El amor es una habilidad blanda, es la habilidad blanda más poderosa. Y el dominio propio. ¿Sabe lo que es el dominio propio? Que yo tengo ganas de decirte tantas cosas, pero no te las digo. Tengo ganas de golpearte, pero no te voy a golpear. Ese es el dominio propio. El ser humano es bueno para domar otras cosas. La conducción, un caballo, como dice Santiago, no domamos la lengua, pero fácilmente es porque no controlamos nuestros impulsos. Hay una película que es de ustedes, nacional, argentina, que es un poco fuerte porque muestra lo que hace la ira. Se llama Relatos de Furia. Relato salvaje, pero bueno, también se conoce así como Relato de Furia o Relato salvaje. Es una novela, es una película. ¿La vio usted? Ya. Pero esa película narra 7 historias, creo que son, de lo que hace la ira cuando una persona explota, cuando se siente impotente y cuando no es contenida, no es escuchada. Un tipo quiso explotar una oficina, 2 tipos que iban en la carretera así y comenzaron a tener problemas entre ellos, a insultarse, al final se terminaron matando. O sea, yo te estoy diciendo lo que hace la impulsividad cuando no logramos controlarla. Por eso que es importante que los papás, cuando vean que sus pequeñitos son irascibles, botan las cosas, y usted dice, no, ya se le va a quitar. No, usted hágase cargo de eso. Llévelo a un especialista. Aparte de orar y bendecirlo y tratarlo con amor, llévelo a un especialista. Porque un niño irascible que no se controla, que no lo diagnostican, que no lo ayudan farmacológicamente, espiritualmente, fácilmente va a ser un adulto agresivo, que podría ser un golpeador, podría llegar a ser un tipo que cae en la cárcel por airado. ¿Sabe cuánta gente está en la cárcel sin ser un delincuente? Mucha. Por un arrebato. Cuando yo estudiaba en la universidad nos llevaron a ver un juicio
en un ramo que yo tenía que se llamaba psicología jurídica. Nos llevaron a ver un juicio. Yo primera vez que entré a un lugar donde estaban enjuiciando a una persona, y allí me impactó que estuve muchas semanas yo con una cosa acá. Un joven de 21 años mató a otro, que era su propio amigo. Estaban ellos consumiendo unas bebidas por ahí espumosas con alcohol de 5 a 6 grados y comenzaron a conversar y comenzaron a molestarse con sus novias, que tu novia aquí, que tu novia acá, que tu novia yo estuvo conmigo, y ahí se desafían y salen a pelear y empezaron a pecharse, así a pecharse, y después de pecharse a empujarse. Mire, y en una de esas, uno de esos jóvenes que estaba ahí siendo enjuiciado empuja al otro, no le pegó, lo empujó, y al empujarlo el otro se tropieza en una piedra, cae de espalda y se desnuca porque su cabeza cayó en una piedra con un filo. Le destapó la cabeza. Y estaba siendo enjuiciado para caer en la cárcel. Por impulsivo. Por no controlar su ira. Entonces son tal vez ejemplos muy drásticos, pero que de alguna manera nos grafican lo que pasa cuando no nos hacemos cargo de algunas cosas. Dios habla de un equilibrio. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, ten cuidado con esto. Dios no te ha dado un espíritu de temor, de que andes así como agazapado, temiéndole a las cosas, no enfrentando a la gente. Dios te ha dado poder, te ha dado amor, y Dios te ha dado dominio propio. Dominio propio. Y hay otros relatos bíblicos de no temer y llevar nuestras ansiedades a Dios. Por ejemplo, Isaías 41:10, ¿quién lo puede leer? Y otro me va a leer después Mateo 6:34 y Filipenses 4:6 y otro Primera de Pedro 5:7. ¿Quién tiene Isaías 41:10? ¿Ya? ¿Ya? ¿El otro? Mateo 6. ¿Ya? Filipenses 4:6. Amén. Y Primera de Pedro 5:7. Bueno, estos versículos que acabamos de leer están en la Biblia, ¿cierto? Usted lo leyó, pero tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que hablan de un tema. ¿De qué tema hablan? De la ansiedad. ¿Cuál es el tema de hoy día? ¿Cuál es el problema más grave de salud mental que tenemos hoy día? La ansiedad. Usted sabe que los seres humanos necesitamos un grado de ansiedad. Necesitamos un grado de ansiedad que nos permite levantarnos temprano en la mañana, cumplir con un compromiso, estar a la hora en el trabajo, cumplir con un amigo, responder a una exigencia. Todos funcionamos con un grado de ansiedad. De hecho, la ansiedad es parte de nuestra naturaleza. Pero cuando esa ansiedad sube los niveles, sobrepasa la normalidad, ya estamos frente a un trastorno ansioso que se puede manifestar en nosotros a través de crisis de angustia y crisis de pánico, que es lo mismo, que cambia la intensidad. Una crisis de angustia es cuando yo siento una sensación extraña en el pecho, que me oprime, que tengo como una angustia, una pena, algo que va a ocurrir, tengo miedo, sudo frío,
tenía miedo. ¿Sí? Bueno, esa es una crisis de angustia. Y crisis de pánico es cuando ya sube a otros niveles que yo tengo sensación de muerte. La misma angustia ya me hace sentir que mi corazón se acelera de verdad, se siento el corazón, sudo helado, las piernas se me debilitan a veces, tiemblo y tengo la idea que me voy a morir. Eso es crisis de pánico. Y todo eso se trata, y todo eso está en la iglesia. Y todo eso ya lo había hablado el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que hacernos cargo de estas cosas. Ahora vamos a ver un ejemplo bíblico que yo sé que ustedes lo conocen, de un hombre que generalmente hablamos de su triunfo, que hizo llover fuego. De hecho, los predicadores dicen, la unción de Elías, unción de fuego. En Santiago tenemos un pastor nuestro que tiene ¿cómo se llama el templo del pastor Adoni? El templo del pastor Adoni, ¿cómo es que se llama? Fuego de Dios. Llegó a incendiarse el hombre, se le quemó la iglesia, de verdad. Se le quemó de verdad. Pero bueno, fuego de Dios. Y hacemos alusión al fuego de Elías, al Espíritu Santo. Pero poca gente habla la depresión de Elías. No, ay no. Elías es una de las personas bíblicas en donde se muestra más claramente la depresión. Hay otros más que se los voy a mencionar. Por ejemplo, ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, nosotros vemos cómo Elías venció a los falsos profetas de Baal. ¿Cuántos profetas venció? 400, ¿cuánto? 450. ¿Ya? Él los venció. Pero fíjese lo que él vio. Nosotros lo predicamos, pero ver eso debe ser un espectáculo. Él vio cómo los falsos profetas danzaban alrededor del holocausto que habían hecho, que habían mojado, cómo rasgaban su cuerpo, cómo gritaban, cómo se autoflagelaban, se hacían cutting, y nada pasó. Y le tocó su turno, él clama a Dios, y literalmente dice la Biblia que cayó fuego del cielo y quemó ese holocausto, secó el agua que estaba allí. Y eso él lo vio, lo experimentó, nadie se lo contó. Y más encima, de acuerdo a la costumbre, porque ahora no se puede hacer eso, aunque nos den ganas de cortarle la cabeza a alguien, eso no se usa ahora. Más encima los llevó, ¿cierto?, al río y los degolló. O sea, tuvo una victoria rotunda. ¿Cómo fue la victoria? Rotunda. Y basta que Jezabel, que era la que fomentaba el sacrificio de estos falsos profetas, la que fomentaba este culto satánico, lo amenazara para que él comenzara a caer en una espiral de angustia hasta llegar a la depresión. Y esa ambivalencia la vemos también en nosotros. Como pastores a veces podemos estar predicando, ¿cierto?, sanando gente en el nombre del Señor, entregando palabra, profecía, y al otro día no somos capaces de movernos. Porque quedamos solamente con nuestra miseria, con nuestro cuerpo, quedamos con aquellos que tal vez no hemos resuelto. Allí en el pasaje de primer libro de Reyes 19, del 4 al 18, se narra cómo Elías, después que Jezabel lo amenaza, se va al desierto, huyendo de una mujer, de una persona que lo amenazó, siendo que había vencido a 450 falsos profetas, y él había invocado al Señor, y el Señor hizo llover fuego del cielo, pero ahora una mujer lo amenazó y lo amedrentó. ¿Alguien me puede leer el versículo 4? Ahí está. ¿Cuál es la declaración de Elías? Quítame la vida, no soy mejor que mis padres. ¿Qué es lo que vemos allí? A una persona deprimida. No vemos a una persona posesionada.
Vemos a una persona deprimida y así es la depresión. Hoy día tu mujer te puede servir, te puede hacer las cosas en la casa, tú llegas, está todo ordenado y al otro día no se quiere levantar. O en el caso de los líderes, como les digo, predicamos, ministramos a las personas y al otro día andamos con los brazos caídos. Allá se dice, pero no lo voy a decir acá, me iba a decir con las alas mojadas, pero muy campestre eso, lo iba a decir, pero no lo voy a decir. Con las alas mojadas. Un ave con las alas mojadas le cuesta volar, ¿cierto? Tiene que sacudirlas primero. Bueno, y aquí aparece lo que en psicología se llama la triada del depresivo. Esto a usted le va a servir para poder ver a una persona y decir, sabes que esta persona tiene que estar un poco depresiva, porque son tres cosas que básicamente un depresivo hace. Primero, el depresivo dice, nada bueno hay para mí, o sea, tiene un problema con su futuro. No, yo no sirvo para nada, qué bien, no creo que me funcione ese trabajo, no quiero estudiar. ¿Y para qué estudiar? Mira lo que gana un profesional. ¿Para qué ir a trabajar? Capaz que me maten, mejor me quedo en la casa. No quiero trabajar, mira todo lo que pagan. Nada bueno. Este mundo va a explotar. Mira la Agenda 2030, cómo está la ONU. No, mejor me quedo en mi casa. Cómo está el mundo, ve las noticias y se enferma más. Un depresivo comienza con un discurso negativo del futuro. Usted no lo va a sacar nunca de ese estado así nomás, porque no, pero ¿para qué? Mira, vamos, no, ¿y para qué me voy a aburrir? Vamos a pescar, no, las aguas están contaminadas. ¿Ustedes se acuerdan del personaje Mala Suerte que salía en los monitos animados? ¿Cierto? ¿No se acuerdan? Soy el único que veía tele cuando chico. En los Picapiedra era, ¿cierto? Había un grupo de jóvenes conversando y llegaba Mala Suerte y él andaba con una nube negra. Y la nube le llovía a él nomás, pues. Y donde él llegaban los rayos y la gente se iba, arrancaba de él. Bueno, a veces no es que se quiera hacer un chiste de esta enfermedad tan grave, no. Simplemente explicarles que un depresivo tiene una visión negativa del futuro. Y a veces le decimos, levántate, no seas flojo, perezoso. No siempre es flojera. Ojo con eso. Los papás que tienen hijos de repente que están así en estos estados encerrados en las piezas. O cuando usted vea que su esposa no se quiere levantar o su esposo anda distinto, ojo con eso, porque nadie de la noche a la mañana comienza a cambiar su conducta así nomás. ¿Ya? Tiene una visión negativa del futuro. Otra cosa es una visión negativa de sí mismo. Soy malo, no soy bueno, no hago bien, mira, ya no me están resultando las cosas, la gente ya no me está escuchando, no quiero predicar. A mí, gracias a Dios, me ha dado el Señor el privilegio y la honra de ayudar a algunos pastores, no de la ciudad, porque de la ciudad no vienen a verme, de otras ciudades sí. Como soy pastor y psicólogo, creo que debo ser el único psicólogo en el lugar donde yo vivo que pueda atender con propiedad a pastores. Dentro de mi detalle, de mi hoja de profesional, ahí pongo que yo hago terapia a líderes religiosos. Y gracias a Dios he atendido a muchos pastores. Y usted no se imagina la cantidad de pastores que ya no quiere predicar. Que sienten que uno les cuesta ya encontrar el mensaje. ¿Qué predico? A mí me dice, ¿sabes qué? No, yo qué predicar. Me siento y no sé qué predicar. Siento que no es el mensaje. Predico y tengo la sensación que lo hice mal. No quiero predicar y comienzan a postergar y ponen a otro y ponen a otro y comienzan a postergar. ¿Ya? Ahí tenemos a un pastor que tal vez está teniendo una visión negativa de sí, como también puede ser una dueña de casa, un joven que dice, no quiero ir a la universidad porque no me va bien, no tengo capacidades, se ríen de mí, no soy el mejor, soy muy malo. Y otra tiene una visión mala de los demás, a mí nadie me quiere, a mí nadie me apoya, a mí me han dejado solo, me han abandonado, ni mi familia me apoya. Y está la familia ahí. Pero él tiene esa visión, porque es una visión alterada de la realidad. ¿Ya? No es que la persona esté inventando, ellos sienten eso, ellos sienten que no hay nada bueno en el futuro, ellos de verdad que sienten que son lo peor, ellos de verdad que sienten que los demás no los quieren. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Acercarnos a ellos, hablarles del Señor, aconsejarles y llevarlos a un especialista, aparte de orar. Y ese discurso que yo no voy a los psicólogos, que yo no voy a los psiquiatras porque soy hija de Dios, usted tendría que trasladarlo a muchas cosas más. No ir al supermercado y comprar, no comprar una aspirina,
no comprarse un agua mineral, nada, porque somos hijos de Dios. O sea, nosotros necesitamos a veces la ayuda de gente profesional. ¿Está de acuerdo con eso? En Filipenses 4:8, ¿lo pueden leer ahí, por favor? Tenemos una descripción de la vida de pensamiento saludable. ¿Cómo debe ser una vida con pensamiento saludable? ¿Qué dice allí? Ya. Aquí Pablo, a mí me encanta el apóstol Pablo porque él fue un hombre muy espiritual, muy teólogo y también muy racional. Tiene como la combinación perfecta. Él no era un fanático religioso. Él cuando se trataba de Dios decía esto es así, cuando se trataba del hombre es así, y cuando se trataba de la mente es así. Él dice, cuiden su mente, piensen cosas buenas. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, si tú te despreocupas de tu mente, de tu salud mental, si tú te despreocupas de tu salud mental, tú te vas a enfermar. Tienes que pensar cosas buenas, cosas honestas, cosas correctas, porque como es mi pensamiento, es mi actuar. Hay una discusión, ¿cierto?, en la academia que dicen, ¿qué fue primero, el lenguaje o el pensamiento? Discuten los científicos. No, dicen el pensamiento, porque después viene el habla. Bueno, ¿y cómo? Si yo no tengo habla, ¿cómo pienso? Porque si tú no tienes hablas, ¿cómo piensas? No se puede. Entonces, las dos cosas van de la mano, yo creo, ¿cierto? Y muchos dicen, no, son cosas que van juntas. Pero hay una relación entre lo que yo pienso y lo que yo hago. Por eso que los cristianos, porque hay cristianos que dicen, no, mira, yo puedo escuchar de todo, todo me es lícito. No todo me conviene, todo me es lícito, no todo, más todo no me conviene, yo lo sé, dicen. ¿Es así o no? No, mira, yo veo este tipo de películas, total, el Señor no me prohíbe esto. Es verdad, hay muchas cosas que el Señor no prohíbe. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Nuestro pensamiento se contamina, nuestra mente se contamina y nuestro actuar se ve afectado. ¿Ya? Tenemos el ejemplo de Jesús de tomar descanso, ¿cierto? Estamos hablando en este punto de algunas pautas para conservar una buena salud. Tener la mente limpia, no llenarnos de malas conversaciones, porque las malas conversaciones corrompen, dice la Biblia. Los jóvenes están usando muchas cosas ahora auditivas, en donde hay pornografía auditiva, en donde hay conversaciones corrompidas que cambian nuestra conducta. ¿Ya? Jesús también nos habla de otra forma de cuidar o conservar nuestra salud mental. Lucas 5:16, ¿qué dice? De repente hace bien alejarse. Consensuadamente. ¿Qué significa consensuadamente? Que yo me pongo de acuerdo, que yo aviso a mi familia, si soy casado a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a retirar, voy a orar, me voy a la montaña, voy a hacer tal cosa, ¿cierto? Porque necesitamos alejarnos para recuperarnos y sobre todo si es a través de la oración. ¿Qué dice Marcos 6:31? Bueno, ahí habla Jesús. Ya. ¿Qué vemos allí? Y aquí quiero detenerme porque yo viví dos experiencias que en su momento no las entendí y fueron con dos argentinos. Una fue en la casa del pastor, que era muy joven, que yo vine hace como 25 años con mi esposa, y estábamos almorzando y llama por teléfono y el pastor dijo, no, deja ahí nomás. Y yo pensé, se lo conté creo a usted, dije, ¿por qué no contesta? Si somos pastores tiene que contestar. ¿Por qué no contesta? Estábamos almorzando. Y él me dijo, no, estamos almorzando, el hermano. Si es un hermano, va a volver a llamar. Si es algo grave, va a venir aquí a la casa. Y a mí me afectó. No me escandalicé ni nada. Sino que, ¿por qué no contestó? Yo hubiese contestado. Pensé yo. Después me tocó con este hombre acá llamado Marcelo. Nosotros hacíamos una reunión en un lugar y venía mucha gente. Usted sabe que nadie es profeta en su tierra. Entonces yo anunciaba, viene el pastor Marcelo, se llenaba la iglesia y hacíamos oraciones todo el día por la gente. De la mañana, consejería, ungimientos con aceite, liberación de endemoniados, todo el día. Y llegaba a las 3 de la 1 y me decía, oye, ya tenemos que, no, sigamos, no hombre, tenemos que almorzar, sigamos, le decía a la gente, ¿cómo está? No, tenemos que almorzar. Y él salía
así como los curas de pueblo salía, váyanse, vuelvan a las 4. Les decía a la gente, váyanse y vuelvan a las 4. Y yo decía, pero ¿cómo hace eso, hombre? ¿Cómo echa a la gente? No, hombre, tenemos que ir a almorzar. Ya, y partíamos a almorzar y volvíamos a las 4. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Yo no comprendía eso. Esto que le estoy ahora leyendo. La importancia que las personas que trabajan con gente, profesores, sacerdotes, psicólogos, pastores, directores de colegios, recepcionistas, toda la gente que trabaja con gente necesita descanso. Existe una enfermedad que se llama burnout, que los pastores la sufrimos. ¿Alguien sabe de qué se trata? Burnout significa fundido, fundirse. Una palabra extranjera. Y nos gustan los latinos. Significa fundirse. ¿Qué es esto? Le pasa a los médicos. Por eso usted dice, hoy el médico ni me preguntó nada, me miró, yo estaba sangrando y me miraba de vuelta a ver, como que el tipo están tan acostumbrados a ver el dolor, a escuchar dolores y quejas de la gente, que al final es como que no te importa, como que te pones una coraza, estás fundido. ¿Ah? Insensibles. Y nos pasa a los pastores de repente que la gente llama o nos cuenta algo y nos están contando por aquí. Mira, yo le digo a los hermanos, yo no sé si soy el único que tiene este problema, pero hermano, si es algo, es que esto, para hacerle caso a mi esposa, me dice está chascón y yo al final quedo peor. Ya. Me hablan por aquí, y viene otro y me habla por acá. Pastor, yo le estoy contando primero algo y a veces se enojan. Yo digo, venga otro día, mire, si es algo delicado, conversémoslo después, porque uno se cansa, se agota. Porque claro, alguien dirá, pero si el pastor no trabaja con la picota, con el chuzo, con la pala, pero sabe que es desgastante llevar las cargas de los demás. No es una queja. Le pasa a los papás también cuando los hijos traen un problema, otro problema, al final el viejo y la viejita ahí ya como que... Yo conozco a una persona cercana ya de nuestro círculo que tuvo que decirle a sus hijos, ¿saben qué? Váyanse. Tuvo que echar. O sea, se cansan, nos desgastamos, entonces necesitamos descansar. A veces los papás necesitan salir solos. Y los pastores también necesitamos salir. Un día llego a la casa de mi viejo y mi mamá me dice, ¿cómo? ¿No quiere ir? Yo le digo, papá, mira, cuando tú no quieras ir, tú me llamas y yo me voy a dar una vuelta a la iglesia. Él tiene una iglesia ya cautiva, se le llama una iglesia cautiva que funciona como reloj. Así son las iglesias cautivas, así se dice, no es que sean cautivas de esclavizadas, no. Son iglesias donde la gente es tan responsable, donde hay líderes que si el pastor no viene, ellos hacen todo y el pastor puede darse algunas licencias. Yo le digo, cuando usted no quiera ir, porque ya es un hombre mayor, ha tenido alguna enfermedad, usted me llama, me dice, yo voy a dar una vuelta nomás, para ver cómo anda la cosa. Ya me dice. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas, nos fundimos. Y si perdemos la sensibilidad, eso es peligroso para nosotros los pastores. Cuando usted sienta que está perdiendo la sensibilidad, usted aléjese un poquito de la congregación y comienza a buscar al Señor y comienza a conversar con otros pastores y comienza a hablar con su familia, porque el pastor, la pastora, los líderes necesitamos la sensibilidad para poder conectarnos con las personas. ¿Ya? Entonces Jesús lo hizo. Hoy apartémonos un poco, apartémonos de la gente, hay mucha gente. ¿Ya? A veces queremos ser superpastores no porque tengamos un poco de egocentrismo, sino porque nos da cosa como yo pensaba, no atendamos a la gente, si tenemos que ser sacrificados con las personas, si el Señor se sacrificó por la gente. Necesitamos descansar, necesitamos tomarnos algunos tiempos. Tenemos el reconocimiento de Pablo de que el ejercicio físico es beneficioso también. Bueno, ya ve que yo tengo un físico extraordinario aquí abajo escondido. Los pastores subimos de peso algunos porque no hacemos ejercicio, no caminamos. El apóstol Pablo dice que no es tan provechoso frente a lo espiritual hacer ejercicio, pero es buena idea, ¿cierto?
Ahora, aquí llegamos a un punto que es muy importante. No toda afección mental es causada por un demonio. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿O alguien dice lo contrario? Y si piensa lo contrario, me gustaría escucharlo. No es para pelear ni contender, solo tal vez debatir un poco, hablarlo. Y aquí es donde nosotros como iglesia tenemos que hacer un trabajo extraordinario. Los pastores, juntar a los líderes que tienen tal vez algunas profesiones, los médicos, los psicólogos, los profesores, nutricionistas, los prevencionistas de riesgo, que ellos comiencen a ayudarnos para poder derivar, porque la iglesia no es un consultorio, la iglesia es el hospital de Dios, en donde Él sana nuestros corazones, pero nosotros no vamos a hacer la obra de un hospital en el sentido literal. Pero sí, nosotros nos evitaríamos un montón de problemas si derivamos. A mí me gusta mucho Jesús. ¿Qué hacía Jesús cuando sanaba a un leproso? ¿Dónde lo mandaba? ¿Ah? ¿Y por qué al sacerdote? ¿Quién era el responsable de la salud, del aspecto sanitario en la antigüedad? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran el ministerio de salud de ese tiempo. Un sacerdote declaraba cuando una persona estaba libre de la lepra. Y fíjese que Jesús, siendo Jesús, no hacía lo que hacemos nosotros. Hermana, deje las pastillas, no vaya a hacerse ese examen, no gaste esa plata, ofréndela. El escáner, pastor, me sale 200 lucas, no gaste esa plata, ofréndela acá en el altar y Dios la va a sanar. He visto gente hacer quebrar lentes. Somos mejor que Dios nosotros. Si usted tiene el don de sanidad, o si usted cree que sanó, lo que tendría que hacer de acuerdo a la Biblia es ir donde el médico, que le haga el chequeo y el médico le diga, ¿sabes qué? Estás sano, anda. Y usted viene con esos exámenes, hermano, Dios me sanó, aquí está el examen. Pero a veces presumimos una fe. Una vez le pasó a una persona que el Señor la sanó de la vista. Y ella botó los lentes. Y no había sanado. Y su esposo la molestaba y le decía, oye, voy a cobrar la garantía porque no te duró mucho la sanidad. Y yo tuve que intervenir, es que la responsabilidad de ustedes. Porque si tú fuiste sanada de la vista, ¿qué tendrías que haber hecho tú? Ir al oftalmólogo, oculista, y que te revisen la vista y que él hubiese declarado, ¿sabes qué? Estás sana. Y no es falta de fe, es lo que Jesús hacía. Mandaba a los leprosos, vayan y muestren a los sacerdotes. Y mientras iban y han sanado. Pero el sacerdote decía, oye, estás sano, decláralo, anúncialo, estás sano. ¿Ya? ¿Qué dice Salmo 34, 18? Alguien que lo lea, por favor. Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Ya? O sea, la persona está enferma, tiene quebrantado su espíritu. ¿Ya? Romanos 8:28 es un versículo que lo sabemos mucho, lo podemos decir de memoria, como dice. Hay cosas que pasan porque Dios se quiere glorificar, porque Dios quiere mostrar su poder. No hay ningún demonio allí. Dios permitió que esa persona, ¿cierto?, se enfrentara a esa enfermedad para poder glorificarse. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le preguntaban ¿y quién tuvo la culpa que este sea ciego? ¿Se acuerdan que preguntaban? ¿El papá o la mamá? ¿Y qué dijo Jesús? ¿El demonio tiene la culpa? Para su gloria. Entonces, no todo es demonio. Yo creo que existen las posesiones demoníacas. A mí me pregunta la gente que es cristiana cuando me viene a ver, me dice, ¿y usted cree en las posesiones? Sí, le digo yo. Porque resulta que si usted no cree en los demonios, yo me voy. No, si yo creo en los demonios.
Y yo quiero que usted me diga si tengo un demonio o no. Pero no todo es demonio. Hay enfermedades, ¿cierto? ¿Sí? Es una enfermedad, ¿cierto? Después voy a comentarle un poquito sobre las enfermedades, pero no sé si tenemos tiempo, pero es una enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿hay demonios que se parecen a ciertas enfermedades psiquiátricas? Sí, hay, ¿ya? Hay. Mira, hace un tiempo atrás, bueno, hace bastantes años atrás, ¿te acuerdas? Tú conociste, Marcelo, a la mamá de Carlos. Bueno, esa hermana es diabética, tenía una descompensación hormonal, tenía problemas de la tiroides y dejó de tomarse todos sus medicamentos, todos. ¿Qué pasó? Que a las 2 o 3 semanas experimentó una psicosis religiosa, así le llaman, porque a la psicosis le ponen apellido, depende de lo que la persona transmita. Si transmite cosas de la iglesia, es psicosis religiosa. Entonces ella primero comenzó a orar a las 5 de la mañana. ¿Y quién tenía que abrirle la puerta? Yo. Ya, me llamaba, estoy acá afuera del templo. Tenía que partir yo a abrirle la puerta. Iba a una cuadra de la iglesia y traía cojines, porque era una mujer mayor. Traía unos cojines y con los cojines me guiaba igual cuando esa gente guía cuando están aterrizando los aviones. Le abría la puerta, me decía, tú ora allá. Aquí y ella allá. Y de allá comenzaba a orar en favor de mí. Señor, usa al Paulo, porque me decía Paulo. Paulo. Sí. ¿Escucháis? ¿Qué? Mira, se escucha un estadio. Están gritando. ¿Y sabes lo que gritan? Paulo, Paulo. Bueno, después fue avanzando. Yo le dije a su hijo, llévala a Santiago, hombre, está enfermo. Después entraba a la iglesia y ya pasó de ser una mujer de oración, se transformó en Dios. Era Dios. Ella entraba a la iglesia y me decía, me gusta que me esperes en la puerta, porque así yo voy a entrar a tu templo. Es una honra que yo venga a tu templo. Y yo la tomaba, yo me ponía en la puerta para que se sentara adelante y no molestara a los demás. Entonces la tomaba y me sentaba al lado de ella. Y cuando ella iba entrando y estábamos cantando, por ejemplo, ella decía, adórenme. Claro, es como chistoso, pero mira dónde voy con esto. Llegábamos adelante, estaba mi esposa ministrando y me decía, ¿te gusta ella? Sí, es mi esposa. ¿Canta lindo? Sí, mi esposa canta bonito, le decía yo a ella. Yo te la di, que era Dios. Llegaban sus hijos a la casa, encontraban 3, 4 sacos de papas, 5 sacos de 5 cajones de tomate. Y estos mamás, no vino un caballero a dejarlo acá, ella los compraba y vengan a cobrar a la noche que viene mi hijo. Tuvieron que internarla. No estaba endemoniada, estaba descompensada. Dejó de tomarse sus medicamentos, se le fue el azúcar arriba, sus hormonas se revolucionaron. Tuvo 3 meses hospitalizada en Santiago en un psiquiátrico y luego volvió a la iglesia y me decía, ¿sabes qué? Me cuentan lo que yo hacía y me da vergüenza. No, no te preocupes, te creías Dios nomás, le dije yo. Claro, en el caso de ella fue una psicosis religiosa, pero la esquizofrenia también funciona así, ¿cierto? La gente cree que es otra persona, se divide su personalidad, escuchan voces. Por eso yo les decía que es muy importante que pongamos ojo, porque puede ser un endemoniado, pero también puede ser un enfermo psiquiátrico. Y sabes que hay mucha gente que habla con Dios, que Dios me dijo esto, que escuché la voz de Dios y a veces no es Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Una de las cosas, no sé cuánto tiempo me queda. No, pero
Hay tiempo, pero ustedes se van, pues eso el pastor dice. Ya, es cortito esto. Mire, esto es cortito. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a atender en la iglesia es la depresión. Hay más gente depresiva en la iglesia de lo que usted se imagina. Hay mucha gente depresiva. ¿Y qué hacemos los pastores? Aparte de mandarla a orar a la hermana, a ministrarla, tenemos que derivar. Tenemos que derivar. No es falta de fe. Usted le dice, hermana, mira, vamos a ir a médico, nosotros te vamos a ayudar en la oración, Dios te puede sanar. Pero si Dios no quiere hacer la obra a través de la sanidad, porque puede ocurrir que usted le puede orar a la persona y la persona no va a sanar, usted tiene que llevarla a médico. ¿Ya? Y esa es una forma que Dios también va a usar para sanar a una persona. ¿O no cree eso usted? Dios prohíbe eso, la hechicería, los curanderos, ese tipo de cosas, pero un médico es una persona que Dios puede usar para que sane a una persona. Hubo una mujer en la Biblia que tenía flujo de sangre, que es una hemorragia, ¿cierto? Continua, una hemorragia que la tenía anémica, y dice que ella había visitado a muchos médicos. ¿Cuántos años tuvo esa enfermedad? 12 años. ¿Y por qué llegó a Jesús? Porque ningún médico la pudo sanar. No porque los médicos sean malos, o porque sea malo ir al médico, porque ningún médico la pudo sanar. Entonces, en la persona de Jesús, nosotros vemos todas las especialidades. Pero si Jesús, por alguna razón, porque Él es soberano, mira, en esto de las sanidades, a veces nosotros nos perdemos un poco. A veces nos perdemos y ahí cometemos muchos errores en nombre de Dios y Dios no tiene la culpa. Le decimos a la gente, ándate, Dios te sanó. Yo le pregunto a la persona que dice eso, ¿tienes la certeza Dios te dijo que sanó o solo lo dices? Porque el Evangelio es de certezas, no de por si acaso. ¿Sí o no? Porque si a mí Dios no me ha dicho algo, ¿por qué yo lo digo? Confundimos la fe con la imprudencia. Mira, nosotros tenemos un hilo muy delgado entre lo que es la fe verdadera y la imprudencia. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces clamó a Dios y Dios no lo sanó? 3 veces. Y no era cualquiera, no era uno de nosotros, era el apóstol Pablo. ¿Y qué dice él? ¿Qué le dijo Dios? Bástate de mi gracia. Bástate, o sea, mi gracia es suficiente para ti. Y nosotros declaramos a toda la gente sana. Y la verdad que no toda la gente sana. Ni Jesús sanaba a toda la gente. Hubo lugares en donde Jesús entró y no sanó a nadie. Una vez le preguntaron a Gigi Ávila, pastor, no siempre sana a la gente que usted, por la cual usted ora. No importa, dice. Yo cumplo con orar. Yo cumplo con orar. Si sanan de 100, sanan 10, yo cumplo con orar. Si sana uno, es cosa de Dios. Yo cumplo con orar. Pero muy distinto a prometerle algo a alguien si Dios a mí no me lo ha dicho. Por eso la gente se decae. Mire, Mateo 4, 23 y 24. Aquí vamos a ver algo. Sutil, pero es muy importante. ¿Qué dice? ¿Qué dice allí esa frase? Sanando a la gente de toda clase. ¿Ya qué aprendemos de Jesús? Que hay diversas enfermedades y más abajo vamos a ver que no todas esas clases de enfermedades tienen un origen demoníaco. Mire, ya que hay una clasificación de enfermedades. Si todas las enfermedades fueran de origen diabólico, pondría allí solamente de todas las enfermedades diabólicas, pero allí hace una descripción. Entonces, no le llamemos demonio a lo que no es. Hay ciertas condiciones que todos conocemos. Mira, yo tengo un amigo que su hija tiene síndrome de Down. Ya ella tiene 34, 35 años. La educaron muy bien, sirve la mesa, conversa, ella se viste bien, es como una princesa, tiene su casa propia en su casa. El papá le hizo una casa de muñecas gigante,
que parece, cualquiera quisiera tener una casa como esa. Y él me contó a mí una historia. Él quería incluso venir a Chile, aquí a Argentina. Me contó la historia que cuando nació su hija con síndrome de Down, él le decía a Dios, sánala. Sánala, Dios. Y lloraba y gemía con su esposa y querían venir a ver a Carlos Anacondia en ese tiempo, para que Carlos Anacondia orara por su hija. Hasta que en un momento comprendió que Dios no la iba a sanar y que él tenía que hacerse cargo de enseñarle a ella, de educarla de tal forma que esa forma de vida que ella estaba teniendo o tenía no le perjudicara tanto. Hay cosas que no van a cambiar, que tenemos que nosotros enfrentar. Yo le pregunto a usted, con lo que usted acaba de leer, ¿un niño con síndrome de Down tiene una enfermedad diabólica? Por lo menos Jesús nos deja claro, los epilépticos, en la Reina Valera dice epilépticos. ¿Cuántas veces a un epiléptico, en vez de llevarlo a un neurólogo que lo trate, que le hagan un escáner y vean su gravedad y lo compensen, ¿cierto? Que quede estable, empezamos a ungirlo y como botan espuma y como caen al suelo, el demonio, y la persona pierde, cada ataque de epilepsia, las personas pierden, pero cientos de neuronas, cientos. Tenemos un número limitado, muchas neuronas, pero cada vez que un epiléptico cae, ¿cierto?, al piso y le da el ataque, son cientos de miles de neuronas que se mueren. Y no lo llevamos porque en nombre de Dios tenemos que sacar el demonio de la epilepsia. Y repito, yo creo que existen demonios y que también se posesionan en las personas. Yo creo eso. Pero también creo que somos una raza, permítame decirlo así, una raza caída, que tenemos el defecto de no estar en el huerto del Edén. Tenemos el defecto de no estar en el huerto del Edén, por eso nos enfermamos. El apóstol Pablo dice, no se sabe bien qué tenía, ¿cierto? Si era una úlcera, otros dicen que era medio ciego, otros dicen que lo habían dejado medio rengo. Tenía un dolor que permanentemente lo azotaba y él le pidió al Señor 3 veces y Dios le dijo, bástate de mi gracia. Y él tuvo que vivir con eso. Pero yo estoy seguro que si él hubiese encontrado una cura, hubiese vivido en este tiempo, y si hubiese sido un problema de miopía, porque hay pasajes que dice que con grandes letras tengo que escribirte, porque creen que era una miopía severa, probablemente hubiese usado anteojos, o se hubiese operado algo. Entonces, en este pasaje de Mateo, nosotros nos damos cuenta, en este capítulo 4, cuando Jesús comienza su ministerio, que hay una diversidad de enfermedades que requiere. Jesús las sanaba todas porque era Jesús. Pero eso ahora se llama especialización. Especialización. Hay lugares en donde los pastores los mandan presos cuando oran por la gente. ¿Cómo se puede evitar eso? Orar por la gente, porque es un deber. Tenemos que orar por las personas y creer que Dios las puede sanar. Pero ¿cómo evitamos que nos manden presos por el ejercicio ilegal de la profesión de médico? Diciéndole a la gente, vaya al médico y que el médico acredite su sanidad. ¿Es pecado eso? ¿Es falta de fe? ¿Me hace menos? Al contrario, porque si el hermano llega con la placa donde aparecía el problema y después viene con la otra placa donde no está el problema, eso es para aumento de fe. Es extraordinario que llegue alguien con una radiografía, un escáner donde esté el tumor y después no está el tumor. O sea, eso es extraordinario. Esa es la forma que tenemos que manejarnos. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Sí? Hacer mención, ¿no? En realidad se había organizado un campamento y fueron de una iglesia acá, un pastor muy reconocido de la ciudad de La Plata, y a los chicos les enseñó que la epilepsia no era una enfermedad, sino que era una posesión de demonio y los chicos me vinieron con eso, decía, y por eso es
que justamente pasan estas cosas, ¿no? Y le enseñó en el campamento a cientos de jóvenes eso. Cuando le decía yo a los chicos, no, eso es una enfermedad, no es una posesión de demonio. Bueno, quería comentar eso. Claro, o sea, hay que ser justo, ¿cierto? ¿Existen las posesiones? Sí, pero no todas son demonios. Hay enfermedades que tienen cura y a veces no tienen cura, a veces tienen tratamientos paliativos, ¿cierto? Nos dan medicamentos para poder estar estables. No hay que tener vergüenza de sufrir una enfermedad mental o de salud mental, no hay que tener vergüenza. Ya a veces la gente, mis hermanos de la iglesia saben que yo tengo un problema, yo tengo déficit atencional, yo me distraigo con mucha facilidad, me distraigo. Los niños, a mí me agradan mucho los niños, pero a los papás les digo que no vengan adelante porque yo me distraigo, me voy. Hace un tiempo atrás nos llegaron muchos venezolanos a la iglesia, deben haber unos 70 venezolanos, y hay un señor que viene y él guarda su teléfono y suena el teléfono, estoy predicando y es sordo más encima. ¡Aló! ¡Estoy en la iglesia! Hermano, apaga el teléfono. ¿Qué, pastor? Apaga el teléfono. Ya, tengo que cortarte porque el pastor me está diciendo que tengo que apagar el teléfono. ¿Sabe cuánto me costó volver al mensaje? Una que nos reíamos. Yo tengo ese problema. Y yo lo descubrí en la universidad. Yo era un niño ordenado en el colegio. Un niño que me sentaban y era como una momia. Ahí quedaba. Yo no hablaba con mi compañero. Con suerte salía al recreo. Era muy ordenado, pero me iba mal. ¿Por qué? Porque yo volaba. Yo estaba el bulto ahí y mi mente, la casa, que habrá de once, que habrá de comida. Eso les pasa a las personas con TDA, con trastornos de déficit de atención. Les cuesta memorizar, es un problema neurológico, pero es algo que hay que asumirlo y tratarse. Yo me traté un poco, una profesora en la universidad me dijo, tú, César, tienes déficit de atención. Yo no duro más de 20 minutos en un lugar. Yo aquí en la iglesia me someto, yo tengo que pararme, me desespero. Yo no ocupé un solo cuaderno en la universidad, yo no escribía. Y no porque tuviera un super cerebro, porque no podía escribir y poner atención. Llevé cuadernos como 6 meses, una compañera me dice, oye González, ¿tú no escribes nunca? Sí, sí, igual escribo algo. ¿Qué? Me pone el título, no escribe más. ¿Para qué trae cuadernos? Ah, de veras, no. Y no llevé más cuadernos. Iba a la biblioteca, estudiaba de otra forma porque no podía. Cuando veo tele, escucho noticias, necesito silencio. Mi esposa a veces me quiere contar algo así. Yo le digo, ¿es importante? Sí, me dice, ya. Si no es importante, ¿me puede esperar un poquito? Sí, te espero. No, yo no puedo ir al cine y que me hablen la película. O que me cuenten así, ya. Shh. Es un problema que tengo. Yo atiendo a un médico, me dijo, tú tienes depresión, hace un tiempo atrás, tú tienes depresión. Sacó su... Tome esto. Entonces no hay que sentir vergüenza. Los pastores, los líderes, los jóvenes de este tiempo que están en la iglesia también se pueden enfermar de depresión, pueden tener crisis de ansiedad, crisis de pánico, trastorno ansioso, trastorno del sueño, que no duermen. ¿Sabe qué? Otro de los trastornos que están muy comunes ahora es el trastorno del sueño. Trastorno del sueño. No es el desvelo de los viejos de la antigüedad. Me desvelé, los perros aullaban. No, no. Es trastorno del sueño porque mire lo que hace plural, mire lo que hacemos. Andamos todo el día con esto. Esto tiene una luz que nos deja que la hormona del sueño funcione porque todo el día está alumbrando. Nos vamos a acostar y hasta el último miramos el celular. Algunos se quedan hasta con los lentes puestos durmiendo. 2 preguntas más y nos vamos. Bueno, eso es parte de la ignorancia nuestra. Gracias a Dios el autismo se está conociendo más. A mí me preguntan, oye, ¿por qué hay tanto autista ahora? Mira, no es que haya tanto autista ahora. Hace 20 años recién se está diagnosticando el autismo. Hubo mucho autista que vivió una vida normal, relativa, con ayuda, sin ayuda. Otros se fueron por el arte, los grandes científicos, pintores, fueron autistas. Algunos graves no lograron tal vez, porque es un espectro, ¿cierto? Es una línea donde están los funcionales y los que no son tan funcionales.
Y la gente por ignorancia cree... O sea, mira, yo quiero ser claro en esto. O sea, si Dios quiere sanar a un niño de autismo, Dios lo puede sanar. Pero no es la forma de andarlo ungiendo, haciéndole liberación, porque no es la forma. O sea, si tú quieres orar por algún niño que tiene autismo, ora por él. Ora por sus padres, que Dios les dé sabiduría, que Dios lo ayude en su desarrollo, porque es un camino pedregoso a veces, para los padres, para el niño, para la niña. Ora por fortaleza, por renovación de fuerzas, pero eso de andar haciéndole liberación no está endemoniado, no es un problema de posesión demoníaca. Entonces por ignorancia. En vez de ayudar, mira, eso ayer me impactó mucho lo que explicaba esta pastora, y me impactó hasta las lágrimas en realidad, porque yo conozco muchos casos de niños así. Y yo sé que cómo sufren los padres al comienzo, lo que decía ella de la culpa, qué pasó, quién tendrá la falla genética, yo, mi esposo, o los abuelos, y a veces se comienza como a investigar para atrás. Mira, paren de investigar, háganse cargo de lo que está acá, esto es una bendición, hay que seguir adelante, prepárense para esto. Yo recibí un niño con autismo de 14 años. Creo que te conté ese caso. Y la mamá lo trajo porque en el colegio sufría. Él es un capo de la historia y del inglés, porque ellos se especializan en algunas cosas. Capo. Corregía al profesor, lo pronunció mal. Historia, no, esa fecha no es así. Fue en tal fecha. Entonces los profesores le tenían como bronca porque ignoraban su condición. Y él levantaba la mano para contestar, conteste usted, ya contestaba después, preguntaron y quería contestar siempre. ¿Y qué hacía el profesor? Comenzó a rechazarlo, el niño le daba pataleta, rompía todo porque se frustraba. La mamá vino, lo trajo, le enseñamos al niño que tenía que esperar su turno, ¿cierto? Hay formas de enseñarle, es complejo, pero aprenden a esperar su turno, porque a ellos les cuesta esperar, la paciencia, ellos quieren todo rápido, y el niño aprendió, y aún habiendo aprendido así, el profesor igual lo seguía como dejando de lado. Tuvimos que ir a hablar con él hasta que el niño fue tomado en cuenta y aprendió que sus compañeros también tenían que contestar. Ya, la primera vez que él vino a mi consulta, en nuestra casa hay un piano. Yo no toco el piano, mis hijos tocan instrumentos, yo no, pero yo me sé una melodía, una sola melodía con un solo dedo. Entonces el niño me dice, ¿qué es eso? Un piano, ¿lo puedo tocar? No, le digo, al final. Después que conversemos lo vas a tocar, porque ellos les cuesta esperar, hay que moldearlo en eso, modelarlo en esa área. Y ya pues, tenemos la sesión con él, me dice, quiero tocar el piano. Y lo abro y empieza a pegar así con las manos. Porque no sabía, pues no tenía instrumento, nada, le pegaba así. Ya, mira, yo te voy a enseñar. Tan, 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 tan. Tan, 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 ta, 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 tan, ta, tan, ta, ta. Esa melodía nomás. No sé más, con un dedo. Lo hace. Ya, estuvo tocando un rato ahí, yo conversé con la madre, se fue. Y vuelve la semana siguiente. Me dice, quiero tocar el piano. Después le digo, vamos a dejar un ratito. Sí, después le decía la mamá después. Ya, hacemos la sesión. Quiero tocar el piano. Abro el piano y la toca. Tal cual. Yo le digo a la mamá, ¿tiene piano usted? No, nada. ¿Ensayó? No, nada. No tenemos piano. Yo le digo, ¿sabe? Su hijo tiene habilidades musicales. Usted tiene que buscar un maestro ya que le enseñe música. De verdad, sí. Y yo conozco a uno. Y llamo a un muchacho que justo trabajaba en el colegio del niño, el Richard. Un músico profesional que toca todo tipo, un multiinstrumentista. Y le cuento el caso. Sí, lo conozco. Me dice, lo conozco a Pedrito. Pues Pedrito, ya lo conozco. Oye, la mamá quiere que le hagas clases. Conversó con la señora. ¿Cuánto le iba a cobrar? Los 10. Mire, al año el tipo estaba tocando piezas clásicas, leyendo música al año en su colegio. Al año. Entonces a veces la ignorancia no es el mejor. El rechazo no es el mejor. Nunca el rechazo va a ser el mejor camino. El acercamiento sí. La voz amable. O sea, acercarse a los padres, fortalecerlos, ayudarles, cuidarlos. Son niños maravillosos cuando ellos van aprendiendo. Son niños distintos, pero no es un problema, no es una enfermedad diabólica, no necesitan ser ungidos. Orados, se debe orar como se ora por cualquiera por nosotros.
Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. ¿Hay niños que han superado eso? Sí, sí hay. Pero ahí volvemos al mismo punto inicial. La soberanía de Dios y el libre albedrío. ¿Ya? Sí, cuente su experiencia. Somos amigos hace muchos años, nos conocemos hace muchos años, somos muy amigos. Yo tuve una experiencia muy interesante, yo lo he escuchado con mucha atención. Y a la iglesia llegó hace unos años, lo trajo la madre en realidad, un joven, tendría unos 25 años, se llamaba Roger. La madre lo trajo porque ella pensaba que lo que tenía era espiritual. Él tenía una esquizofrenia. Oramos por él, oramos, sí. Lo reprendimos, oramos, lo ungimos. Y él empezó a venir a la iglesia. Pero pasó algo que a todos nos descolocó un poco, nos sacó del hábitat natural de lo que es una reunión. Porque él llegaba a la reunión y tomaba una silla y se sentaba fuera del templo. Sacaba su paquete de cigarros, lo prendía y fumaba. Entonces todos los que venían a la iglesia lo saludaban afuera y lo veían sentado fumando. Entonces un hermano un día me dijo: pastor, dice, está en la puerta de la iglesia fumando, sentado en una silla plástica. Entonces yo hablé con él, ¿no? Le digo: Roger, mira, me dijo: pastor, quiero estar acá. Entonces lo dejé, le digo, mientras esté afuera, bueno, mucha gente, claro, le chocaba la situación. Pasó un tiempo, un día vino y me trajo un cuadro pintado. Dice: pastor, este cuadro es para la iglesia. Lo colgamos ahí en la cocina, hasta el día de hoy está. Bueno, y resulta que esta conducta él la hacía siempre. Él venía a la iglesia, entraba, estaba un ratito, sacaba una silla, se sentaba en la puerta y se fumaba sus cigarros. Ahí estaba Roger. Resulta que en una oportunidad no viene más, no lo vimos más, no vino más. Bueno, yo me preocupé, digo, ¿qué pasó? Pregunté si alguno lo había tratado mal. Le digo, ¿alguien le dijo algo a Roger? No ha venido más a las reuniones. No, dicen los hermanos, no, pastor, no le hemos dicho nada, no sabemos nada. El tema es que vivía cerca, así que fui hasta la casa de él, golpeé la puerta y me atiende la madre. Le digo: mire, vengo a hablar con usted porque hace ya varios meses que Roger no ha vuelto a la iglesia y estoy preocupado, no lo he visto. Entonces me dice ella: ¿sabe qué, pastor? Dice, Roger estaba siendo medicado, lógicamente por su esquizofrenia, pero Roger, dice, aparte de ir a la iglesia, iba al médico y Roger se sanó, pastor. Roger se casó, dice, en la actualidad tiene un hijo, formó una familia y tiene una vida normal. Y esto fue para nosotros algo muy interesante porque aprendimos algo, ¿no? Que a veces tenemos que estar preparados para cosas así, ¿no? Y no pensar, como decía recién el pastor acá, que todos son demonios, porque algunos me decían: ¿cómo lo permite, pastor, que esté allá afuera? Le digo: Dios tiene un trato, Él viene porque quizás acá siente a Dios y lo sienta a su manera y hay que dejarlo. Y bueno, realmente fue algo increíble. Hoy en día ya tiene su familia y es un hombre con todos sus cabales. Así que bueno, la verdad, muy interesante esto. Muy linda historia, y ahí se muestra, yo estaba pensando mientras que hablaba Marcelo, en estos casos así, con estas cosas que cuenta Marcelo, lo que le pasó a Andrea y lo que hemos visto nosotros como pastores y seguramente usted en algún lugar, queda evidenciada nuestra falta de misericordia y nuestro estructuralismo religioso. Porque cuando Jesús predicaba, andaba rodeado de gente como la que leímos en Mateo 4. Y en otra versión dice lunático, epiléptico, endemoniado, gente enferma con dolores, cojos, tuertos. Nosotros le tenemos miedo a la diferencia. Y es el error más grave, es la trampa más poderosa que el enemigo tiene de hacernos creer que tenemos que ser todos iguales. Siendo que en la Biblia Jesús tenía 12 discípulos y eran todos distintos. Y eran 12 y cómo peleaban los 12. Tenían dificultades, que por qué tiene que ponerse él en tu pecho, que por qué come al lado tuyo. O sea, le tenemos miedo a la diferencia. Nosotros tenemos que tener misericordia con la gente. Mira, me impactó el testimonio, yo creo que lo había escuchado, me lo habías contado. Claro, a quién le molestaba, el hombre estaba, y fíjate que lo hacía inteligente, porque tenía el vicio del cigarro y lo hacía afuera. Yo tengo un grupo de varones y yo les enseño a ellos que sean honestos.
mi esposa está acá, y me conoce, bueno, Guillermo, Marcelo, yo les digo a la gente, la iglesia es un hospital donde hay muchos enfermos, donde hay muchos pecadores. Aquí no está la gente perfecta, ni los pastores somos perfectos. Nosotros los pastores acarreamos una imagen, una representación social, nos pesa el ministerio y a veces queremos hacernos pasar como perfectos, como gente muy recta, que no tenemos ninguna tacha. Tenemos imperfecciones, la gente está llena de gente imperfecta. Entonces, tengo un grupo de varones en donde ahí conversamos los varones de varones. Entonces, un día yo estaba predicando, les enseñé sobre lo importante que era ser transparente con Dios y entre nosotros. Y hay un hermano que tiene un vicio, que yo lo sé porque soy el pastor, pero el hombre se animó, se para, hermano, le dice, yo quiero decirle a todos ustedes que yo fumo. Yo vengo al templo y voy al baño a orinar y paso a fumar, porque él no dura más de media hora sin fumar. Entonces, a mí me dio gusto, de verdad se lo digo, que él haya sido honesto con los hermanos, porque si él no está en el templo, si él tiene un vicio y no está en el templo, ¿dónde tendría que estar? Es ahí donde tiene que estar. Es ahí donde Dios en algún momento lo va a tocar, lo va a sanar. Las personas distintas, las personas que no son como nosotros, tienen que estar en el templo porque ellos también nos ven distintos. Usted dice que distinto es esa persona, es rara. ¿Y cómo lo ve? Raro. Los raros, a los raros, y no lo digo despectivamente, lo digo literalmente, a los raros el Señor los recibe con los brazos abiertos. A los raros, a los distintos, a los que no encajan, el Señor, mira, a mí como hombre, nunca yo elegiría a Judas como tesorero. O sea, no. Y Jesús lo eligió. Aún sabiendo que lo iba a traicionar y que le iba a robar. ¿Lo haría usted? ¿Usted pondría un ladrón de tesorero? Yo no lo haría. Yo no lo haría. Pero Jesús lo hizo. ¿Por qué? Para enseñarnos a nosotros la misericordia. No sé si alguien quiere preguntar algo más antes de orar. ¿Cómo podemos acompañar a una persona que sufre ansiedad o ataques de pánico, tanto como cristiano vendría a ser, y también un consejo para modo pastor, ¿no? Bueno, es muy buena pregunta, porque a veces en la iglesia hay gente que tiene crisis de pánico o de ansiedad. La crisis de pánico y ansiedad, sobre todo la crisis de pánico, van acompañadas de ideas irracionales. ¿Qué es una idea irracional? Una idea que no es correcta, que no va a ocurrir, que es algo que la persona se imaginó. Por ejemplo, me imagino que vamos a morir, algo va a pasar, va a explotar el templo. Y la persona siente eso de verdad, no lo inventa, lo siente. La ansiedad generalizada es una respuesta errónea, ¿cierto?, del sistema fisiológico. La ansiedad es natural, nos permite a nosotros huir, ¿cierto?, del peligro, manejar, ¿cierto? ¿Se ha fijado que de repente usted es como muy distraído, pero viene conduciendo y se concentra? Cuando hay un terremoto, por ejemplo, una catástrofe, bueno, acá no tiembla tanto, pero uno hace cosas. Mira, yo una vez tenía 17 años, yo una vez vi algo, había un incendio, venía con mi tía Sonia, una tía al centro, me trajo ella de mi casa, y se está quemando un taller mecánico. Tía, pare, ayudemos. Yo me bajo con otras personas que estaban ahí y empezamos a sacar cosas, otros empujando vehículos, y yo tomo solo, 18 años, 17 años, yo solo tomo una máquina de soldar de esas antiguas. ¿La conoce usted? La tomo y seguí sacando cosas. Ya apagaron el incendio los bomberos y comencé a entrar cosas hasta que llego a la máquina de nuevo, la fui a tomar, entre dos, no pude tomarla. La ansiedad, la adrenalina, esas hormonas que nos permiten huir, defendernos, me ayudó. La ansiedad no es mala cuando está en su equilibrio. Entonces, ¿cómo ayudamos a una persona que sufre de ansiedad? Primero hay que sacarla del lugar donde está, para que no asocie la crisis con el ambiente. Si le da en la cocina, yo le digo a mis pacientes, salga de la cocina y siéntese en el living o vaya al patio. Cosa que no vuelva a la cocina y usted relacione la ansiedad con la cocina y se empiece, porque la ansiedad
se retroalimenta. Se alimenta, la gente empieza a temer esto. Ay, no quiero que me dé, es que tengo miedo que me dé, es que tengo miedo que me dé de nuevo. O sea, la gente comienza a alimentar la ansiedad con la experiencia negativa de la ansiedad. Entonces hay que sacarlo del lugar. Expiración, respiraciones profundas, 30 inhalaciones, ¿cierto? Profunda, exhalando, profundo, 30 veces. Hablar a la persona que tome agüita y racionalmente atacarla, decirle, mira, lo que te está pasando ahora se va a acabar, es que tengo miedo, esas ideas de miedo se van a ir. Una crisis de ansiedad normal no debería durar entre 10 y 20 minutos, más que eso no. Pero a las personas hay que acompañarlas porque realmente sienten que se van a morir. Cuando son niños nuestros que están en el colegio, uno debe ir a hablar con el profesor, o la profesora, o la inspectora, no sé cómo es el asunto, decirle, mi hija está pasando por crisis de ansiedad, de repente le da, la profesora le va a decir, bueno, pongamos a alguien al lado, una compañerita, que cuando le dé la saque, la acompañe, tomen agüita, se relaje un ratito y vuelva a la sala. Porque si vive toda la ansiedad, todo el proceso de la crisis en el lugar donde está, después ella va a relacionar. Cada vez que llega a ese lugar, me va a dar de nuevo, me va a dar de nuevo. Lo que nos pasaba con la profesora de matemática. ¿Nadie sufrió eso? ¿O solo yo? La profesora de matemáticas que nos sacaba la carepato, que le decían, que estudiamos en el mismo colegio con mi esposa. La Gladys Lago se llamaba. La carepato, se le decían la carepato. Entonces la carepato, la profesora, ella nos sacaba la pizarra y en vez de ayudarnos, pero ¿cómo no va a saber? ¿Y cómo no lo sabe? Y nos humillaba. Entonces cada vez, yo comprendí grande ahora lo que me ocurría con ella, cada vez que llegaba el día martes, la hora de ella, a mí me dolía el estómago, me daba diarrea, me ponía inquieto, y era una crisis ansiosa que me daba, pero yo no sabía lo que era, porque yo asociaba el día martes, 4 de la tarde, con la carepato. Y mi cuerpo se preparaba para la huida, porque la ansiedad es eso. Tú crees que viene algo malo, ¿cierto? Tienes miedo del futuro o de algo que te va a ocurrir, que a veces es una idea, y tu cuerpo se prepara para huir. Por eso tú te pones así ansioso, algo va a ocurrir. Porque es una de las emociones o una de las pulsiones más antiguas que tenemos, hasta del tiempo cuando nosotros no usábamos armas, solamente peleábamos, o con flechas o cosas así. ¿Sí? Claro, es que depende mucho, porque si es una persona adulta que ya comprende bien, decirle quédate, respira profundo, quédate quieta. Claro, la idea no es, por eso yo lo digo, o sea, yo les digo a ustedes, se lo he dicho acá, ellos sienten eso, no lo inventan, lo sienten el miedo, sienten las pulsaciones. A mí me pasó una vez también, que llegué con un infarto, según yo, al hospital, me dio en la universidad, y bueno, ahí pasó, era como algo ya más espiritual, porque mi esposa lo sintió. Mi hija también lo sintió, sin estar juntos. Yo estaba en la biblioteca estudiando y justamente estaba estudiando el sistema cardíaco y de repente me vino una clavada acá al corazón, pero que me inhabilitó. O sea, yo me ahogué, salí así como loco de la biblioteca y justo salgo de la universidad y viene un taxista, le explico, me está dando un ataque, lléveme al hospital. Y el tipo me llevó al hospital, me bajan allá, me hacen un chequeo, no tenía nada. Y ahí recién yo escuché que el médico me dijo, ¿sabes qué? Esto fue una crisis de pánico que te dio. No tienes nada al corazón. Nada. Entonces uno tiene que tal vez tener la sabiduría, disculpe pastor, para hablar. Si no tienes que decir nada, no dices nada. Pero si tienes que decir, tienes que decir. ¿Ya? No aminorando o diciéndole no pasa nada. No, mira, esto que estás sintiendo es real, pero va a pasar. No que no pasa nada, no, va a pasar, se va a acabar. Ten tranquilidad, esto se va a acabar, no va a durar siempre. Pastor. A las 3 de la mañana en el año 2015 tuve un ataque de pánico. Me desperté con ataque de pánico.
Y es terrible lo que se siente. Es verdad, uno se siente, le falta el aire, en ese momento no podía respirar. Lo que único que quería era salir corriendo de mi habitación. A mi esposa no la quise molestar, ella se enteró después todo lo que a mí me estaba pasando. Pero me senté en la cama, al borde de la cama, y empecé a pensar de que yo estaba respirando, que toda esa sensación que yo tenía en ese momento iba a pasar, que se tenía que ir, pues yo me consideraba un hombre sano más allá de el problema que puedo tener y tenía de diabetes. Yo le decía a mi mente, hablaba con mi mente, le decía, está ocurriendo, pero va a pasar. Y oraba, a su vez oraba a Dios y le pedía a Dios que me ayudara a cambiar mi pensamiento, pues yo me estaba enfocando mucho en eso que estaba viviendo y cada vez me atormentaba más. El pánico, la sensación de falta de aire, la sensación de morirme, la sensación de la única salida era salir corriendo. Era esa la única sensación que tenía. Y que era la única ayuda que yo podía encontrar en ese momento, era eso. Después de estar un rato, no sé si fue media hora, 15 minutos, una hora, no lo sé, me senté nuevamente y ya todo ese ataque había desaparecido, se había ido. A lo que voy es a lo siguiente: he tenido o han querido venir otros episodios, pero yo he logrado, con la ayuda del Señor, que mi cabeza no entre en eso, que mi cabeza diga estoy bien, y me he puesto a pensar cosas grandes en el Señor, que el Señor ha hecho. Entonces mi mente despegaba de esa situación de ataque de pánico. Entonces me hizo bien. Desde el año 2015 no he tenido más ataque de pánico. Lo hablé con el médico, la médica endocrinóloga me dice, cuando tengas de nuevo esta situación, que te lleven a un hospital. Yo dije, bueno, hasta ahora no lo tengo más. Pero sí, lo bueno es que dentro de la congregación 2 personas que me vinieron a decir y a preguntarme qué hacer con un ataque de pánico. Entonces les pude explicar y me puse en su lugar, los entendí, los comprendí, porque ellos con mucha angustia me decían, mucho dolor, mucha tristeza, me decían lo que pasaban. Estaban medicados, seguían estando por psiquiatría, por este tema, ¿verdad? Entonces yo les decía, lo que a mí me hizo bien y lo que a ellos les estaba haciendo bien era la medicación, pero también ellos tenían que lograr que su cabeza, su mente, no se enfrasque. No sé si estuve bien o mal, pastor, pero que tu mente no se enfrasque en ese problema, porque es una realidad, lo estás pasando, pero si lo estás viviendo y lo querés ahondar en tu mente, te va a costar mucho más salir. Quería contar esto, ¿no? Una vez yo lo cuento, perdón, pastor, lo cuento, y a veces nosotros el estereotipo de pastor, no, que el pastor no se puede enfermar, que el pastor no puede tener estos problemas, que el pastor esto, que el pastor al otro. Y termino con esto, pastor. Con respecto a que nosotros los pastores, los que somos pastores, tenemos que aprender a saber que Dios nos permite pasar muchas cosas también. Una vez un pastor me preguntó, José, ¿qué haces cuando tenés un problema? ¿A quién acudís? ¿A quién vas a que ore por vos? Y yo le dije, voy a la iglesia. Les digo a mis hermanos para que oren por mi problema. Y el pastor me miró sorprendido y me dijo, una nueva generación de pastores. Porque tal vez los pastores más grandes que nosotros de edad, de otra generación, no podían contarle sus problemas a la congregación por el temor a ser juzgados, señalados y demás. Y yo quiero dar gracias a Dios por este tiempo de conferencia, porque Dios, al menos a mí y creo que a todos, nos está enseñando muchas y maravillosas cosas. Gracias por el tiempo, pastor. Amén. Lo hizo muy bien el pastor. Bien, nos vamos a poner de pie, vamos a orar.